estamos de regreso con su programa Voz para el Cambio. Gracias por seguir acompañándonos. Mari Cantizano está con nosotros y Nicaulis Melo. En el día de hoy conversamos sobre educación de calidad. La educación de calidad implica responsabilidad de todos los participantes, pero implica además un cambio de conducta de los paradigmas y los estereotipos que ahora mismo se tienen para lograr seres humanos responsables, donde se respete la dignidad humana. Estamos esperando, está entrando por ahí nuestra querida Nicaulis Melo. Estamos esperando a nuestra invitada que participará con nosotros. Estamos además viendo que tenemos bastantes comentarios. Sería bueno compartirlo. Este proceso, sí, sería bueno que lo podamos ir viendo, ya que... Pero vamos a esperar que Mari termine la idea de la que estábamos conversando ahora. Por favor. Entonces decía, yo me quedé justo en la participación comunitaria, que es interesante por la, digamos, la vinculación, la articulación que pudiera, la coreografía, la sintonía que pudiera establecerse en una comunidad. Me refiero a los espacios de socialización diversos que hay, por ejemplo, las iglesias u otros espacios de formación y de espiritualidad, que cada quien así lo haya decidido. Están asociaciones de profesionales, asociaciones de amas de casa, están los bomberos. Yo decía, el cuerpo de bomberos puede que en una comunidad esté presente. Hay espacios, lamentablemente ya no como antes, pero pudiéramos contar con espacios tales como clubes culturales y deportivos, que fueron tan necesarios y siguen siendo, son necesarios para la atención digamos, de esas energías y de ese proceso de desarrollo de los jóvenes adolescentes y de los jóvenes adultos. Caramba, cuánto se lamentan estos clubes culturales y deportivos. Entonces, por eso, Nicaulis, mira, es una situación bastante lamentable, difícil. Yo hablaba con una colega a partir de todo lo que está pasado con el INAVIE, que ya en esta gestión, en esta administración PRMista del señor Luis Abinader, pues INAVIE ya también, el ministerio en INAVIE pasa por este proceso de sospecha de corrupción o de cuestionamiento. Por eso cancelan al director del INAVIE. Y yo le decía a mi amiga, caramba, ¿qué pasó con el 4%? Está ahí el 4%. ¿Qué se ha hecho con el 4%? Y al día siguiente aparecen las situaciones relacionadas con la remodelación de las escuelas en Puerto Plata, que recién vive un sismo. Pasó por ese momento del sismo. Pero además, escuchamos el asunto de los libros de texto, que no terminan de estar actualizados, que no terminan de ser utilizados con el mismo enfoque que está definido en los fundamentos del currículo. Entonces, es una situación que yo, que tengo un enfoque bastante, digamos, interesada en el enfoque histórico-cultural y crítico, sociocrítico, y entiendo que la educación, el proceso educativo, es un proceso que nos va a favorecer en la construcción de una sociedad democrática, de igualdad y de equidad, de respeto, de dignificación. Y yo digo, no, falta voluntad política y lo decía el otro día, es perfectamente definido, yo lo veo así, los fundamentos, yo los recibo, me parece que es para invito a llevarlo, a desarrollar esos enfoques pedagógicos, pero es la forma de un sistema neoliberal de hacerse creer, de presentarse, de disfrazarse de igualdad y equidad, pero de cuidado de no llevarlo a la práctica, porque llevarlo a la práctica pone en riesgo la reproducción del sistema. Entonces, por ahí anda un poco la visión que yo tengo de todo esto. Y veo que está Elizabeth Miranda Guerra, segurito que es una colega nuestra. Así que hola, Elizabeth, también. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, Elizabeth Miranda. Un abrazo grande.
Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No, la que agradece soy yo, honrada por la invitación, muchas gracias. Bueno, mira, por aquí tenemos muchas personas que han hecho algunos comentarios en nuestro Facebook Live. Al hablar, dice don Jacinto Ascensión, mi querido don Jacinto Ascensión, que al hablar de educación es importante tener en cuenta lo que significa la comunidad educativa, el papel de este proceso, que es responsabilidad del gobierno central, que tiene el mayor compromiso para educación de calidad, como los nuevos tiempos los reclaman, dice don Jacinto Ascensión. Juan de la Rosa, Juan Francisco, nuestro querido, dice, Alfonso se hizo también feminista en el discurso. Yo supongo que esto es en relación a lo que decía Mari Cantizano al principio. Y dice que nos veamos el último programa. Ayer, en el programa de ayer, don Alfonso habló bastante precioso sobre lo que tiene que ver con su concepto en este tema. Aura Pareja nos saluda desde Barranquilla, está con nosotros. Aristóteles Poncerrate dice que la calidad de la educación atraviesa también por el involucramiento de la familia al proceso educativo, pues es fundamental en la fijación de valores. Bellaniris de los Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros, en sintonía con nosotros y por comentar. Ella dice, muchas bendiciones a este equipo por tan importante tema relacionado a la calidad de la educación, tomándolo de diferentes contextos. Al enfocarlas, al enfocarlas a la objetividad, la calidad es muy abarcadora en las diferentes áreas de la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Arelis Turbí, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Dice que es importante que cada uno de los elementos que tienen que ver con lograr la educación de calidad se empoderen de los procesos, digamos el alumno, las autoridades educativas, la familia y las autoridades educativas que hacen un mismo idioma con el mismo propósito. El programa de cogestión desde el Infodoso está haciendo un trabajo extraordinario con el propósito de elevar los estándares de la calidad en los estudiantes. Nos alegramos muchísimo que eso esté pasando. Arelis Turbí, gracias por comentar. Así que ahora vamos a ver, adelante Nicauli, por favor, para continuar. Si tenía algún comentario, Elizabeth Miranda, con respecto a lo que ha expuesto nuestra invitada Mari Cantizano. ¿Tiene su auricular? Ya, sí. Bueno, no alcancé a escuchar toda la exposición, ni siquiera buena parte de su exposición, pero veo que toca con mucho acierto el tema de la escuela. Veo que le da muy duro y con mucha razón también a las políticas de Estado que no se han generado frente a este tema de género, frente al tema de la mujer, frente a la no violencia contra la mujer, porque definitivamente pues no podemos esperar realmente de propuestas de gobernantes tan machistas, tan afincados en un machismo, en el ego crecido de los gobernantes. No podemos esperar respuestas coincidentes con nuestros propósitos y nuestros deseos. Entonces, es esa parte en la que quería reafirmarme con Mari Cantizano frente a este tema. Sin embargo, presento disculpas porque no alcancé a escuchar buena parte de su intervención, de su exposición, y seguramente que tendré muchas limitaciones para responder esta importante pregunta, Paula. Déjame ponerte un poquito más darte más información, Elizabeth. De repente ustedes ya están al tanto de lo que está pasando en Dominicana con las mujeres migrantes haitianas irregulares en condición de irregularidad, pero también las regulares. Y esto lo quiero señalar para ese superego que tiene un gobierno con el presidente como cabeza de gobierno. ¿Cuál ha sido la vía para aplicar la ley de migración? Las mujeres haitianas. Pero además le agregamos mujeres haitianas que son empobrecidas, son mujeres haitianas empobrecidas
en estado de gestación, embarazadas. ¿Y cuál es el espacio para ir detrás del respeto a la ley migratoria? Las mujeres haitianas embarazadas, empobrecidas, en las maternidades de los hospitales públicos. Y aquello ya te dice a ti la condición misógina de un gobierno. Y te dice a ti qué esperar de una política de género que transversalice las demás políticas, las mismas políticas sanitarias, la política educativa, la política de vivienda, la política medioambiental. Y esto es penible. Esta xenofobia desde el gobierno central, esta conducta de irrespeto a los derechos humanos, de irrespeto a convenios y acuerdos firmados y reaprobados por el Estado dominicano, y esta es la situación que tenemos. Digamos que, a mí me dice, desde los centros educativos, desde los contenidos curriculares, hay un trabajo enorme que realizar. Y hablar entonces ayer de la no violencia contra las mujeres, viviendo esta situación, caramba, eso es patético. Y nos llama a movilizarnos no solo, para movilizarnos en las calles, es movilizarnos en la conciencia, es movilizarnos en las emociones, es movilizarnos en nuestro espacio, en nuestra dimensión laboral, en la que sea, en las empresas, en las oficinas, en las instituciones diversas, pero también en las calles. Lo dejo ahí. Bueno, más explícita no ha podido ser ya ahora con la ampliación de la información que ha hecho la compañera Mari Cantizano. Y concuerdo con ella totalmente en el tema último que precisaste con tanto furor y fervor, y es el tema de la calle, o sea, la movilización consecuente, mental, la actitud mental, pero fundamentalmente tenemos que ir a la calle. Definitivamente no se pueden lograr cosas, no se pueden lograr anhelos, sueños, con esto, y que por favor, como decía alguien, que las cosas se han conseguido es en la calle luchándola. Nadie ha conseguido a través de pedir las cosas. Por favor, me pueden dar este derecho, por favor, me pueden prestar este derecho, me pueden complacer en esto. Eso, las cosas no se han conseguido así. Definitivamente se han conseguido a través de unas luchas, y se han conseguido es transgrediendo la constitución de cada país, transgrediendo las normas que cada estado tiene. Entonces, en ese sentido, también concuerdo mucho con el tema de la escuela, cómo en la escuela se tiene que convertir en ese vehículo real. Entonces, nosotros como maestros y maestras tenemos un trabajo grande que hacer. Yo estaba repasando mentalmente mientras tú hablabas, Mari, y estaba repasando todas las cosas que en Barranquilla tenemos en las escuelas, las cosas que ocurren, y sobre todo el abandono que hay, incluso desde quienes dirigimos y orientamos y servimos de apoyo y acompañamiento a las escuelas para que haya una mirada diferente al tema de género. O sea, hay un abandono total de parte incluso de nosotras. No nos hemos movilizado mentalmente, y menos desde lo físico en las marchas y en las calles. Nuestras niñas, y solamente me voy a referir a las niñas porque el tema de género también toca con los hombres, pero nuestras niñas todavía en escuelas donde nosotros estamos, todavía hay manuales de convivencia, por ejemplo, que me parecen tan cavernícolas, en las que dice, se prohíbe que se besen las niñas unas con otras, y cualquier intento o observación de una niña con tendencias lesbianas será expulsada de la escuela. Y lo mismo pasa con los chicos que tienen una preferencia sexual diferente. Entonces, ese es un tema. Yo le decía al poeta Alfonso, que le escribí hace unas 2 noches tal vez, yo decía, ¿qué tema? Yo digo, eso tiene uno que ponerse como mil salvavidas para uno hacer el abordaje de ese tema. Pero sí, son como demasiadas aristas, múltiples aristas frente a este tema de género.
que no hemos podido, inclusive yo decía que no hemos avanzado mucho en eso. La escuela no avanza en eso. Y es fundamental que eso ocurra, porque es que la escuela es el espacio donde formamos generaciones que vienen con otra mirada, con otro pensamiento, con esas complejidades que socialmente tenemos y a las que hay que responder, a las que hay que salirle con argumentos, con buenos argumentos. Entonces, eso es lo que tenemos que generar, pero sí nos cuesta mucho trabajo, nos ha costado mucho. Estas pequeñeces que les digo, son de las pocas cosas que uno incluso alcanza a ver, porque son tantas, el universo escolar es tan múltiple en problemas y en situaciones que tocan el orden social, como el tema que tú ponías, el tema migrante. Nosotros tenemos acá mucha migración de venezolanos y venezolanas, y las escuelas, por supuesto, tienen que abrirse a ellos, pero sí reciben muchos rechazos. Sobre todo las niñas han sido más vulneradas, en ese sentido que hasta los mismos chicos. Pues es ahí como para ir entrando en calor. Bueno, esto parece ser que es un mal, ¿verdad? Un mal de todos nosotros, de toda América y sobre todo América Latina. Qué pena, porque eso implica, tenemos tantos parecidos en tantas cosas penosas, que de verdad eso implica que deberíamos nosotros unirnos más también, para que esas luchas no sean tan individualizadas de cada país, sino que hagamos un frente unido para todo eso. Y me gustó mucho ver que ayer había tantas actividades conmemorativas, y una de las que más interesante me pareció fue la que sale reseñada en los periódicos de hoy, sobre todo en el Listín Diario. Tienen una buena cobertura sobre lo que fue la marcha que se hizo ayer, y ellos explican, grupos feministas marcharon y dicen, grupos feministas, a mí me choca que lo digan así. No sé qué opinas tú, María y Elizabeth y Nicauli, ¿qué opinan ustedes? Dicen grupos feministas y desde ya estigmatizan. Yo pienso que a veces cuando dicen que una mujer, porque simplemente esté empoderada y entienda cuál es su derecho y no se deje amilanar, ya la tachan como feminista, y ya eso es discriminatorio, lo siento yo. No sé qué creen ustedes. Bueno, yo realmente pienso que a mí me gusta, soy de las que piensa que las cosas se llaman por su nombre. Sí, pero a mí me parece que cuando te dicen feminista, te dicen que están exagerando. Lo que habría que decir es... Está diciendo... Sí, perdón. No, digo yo que lo que habría que entonces estar atentos a quienes no vinieron a la marcha son los grupos misóginos. Como yo digo que es la administración PRMista y el presidente Luis Abinader y su equipo. Entonces me parece, eso lo hemos vivido quienes hemos estado del lado del respeto a los derechos humanos, y quienes hemos estado solicitando erradicar la pobreza como se ha venido haciendo, por el robo, por la corrupción, por la explotación, ¿ya? Y cuando hacemos acción política, bueno, el dirigente de izquierda, la dirigente de izquierda, claro, pero no leemos que son dirigentes de derecha, de ultraderecha, y nacionalistas o fascistas. Entonces, si vamos a llamar las cosas por su nombre, pues vamos a llamarnos cada quien como actuamos. Pero sí, pienso que con el día de ayer es importante. Ahora, hoy habría que tener otras marchas y otras movilizaciones, y mañana y pasado mañana. Esto es que hay que poner cuidado con esto, porque no sé ustedes, Elizabeth, cada día se celebra algo. El día de la niña, el día del niño, el día del primo, el día del perro, el día del beso, el día del alcohol, el día del ebrio, el sobrio. Digo, todo esto, eso no es porque sí, eso tiene una intencionalidad. O sea, los seres humanos hacemos las cosas porque tenemos un determinado interés, una determinada intencionalidad. Entonces veamos esto, porque ayer hubo feminicidio, hoy habría feminicidio, mañana. Entonces es un trabajo de todos los días. Es para
para hablarlo como estamos nosotras aquí hablando y para decir que desde ciencias, Paula, no sé, Nicaulis, cuál es tu área, para también transversalizar género. Fíjense cómo estamos ya en una dimensión internacional. Está Elizabeth con nosotras, está compartiendo una problemática. Entonces es seguir, y es verdad, es que además de trabajar la perspectiva de género o lo feminista o una pedagogía feminista, es trabajar una nueva masculinidad, porque también los hombres han vivido una situación, tiene resultados en los hombres. Pero también nos hace falta la interculturalidad, la transculturalidad, la apertura a la alteridad, a que somos diversos, a que tenemos orientaciones sexuales diversas, que no es verdad que hay que romper con la norma heterosexual. Pero por favor, es que desde las aulas, maestras y maestros también hay evidencias, hay testimonio de lo que han vivido, como lo han vivido quienes buscan el refugio en la túnica del cura, como hay experiencias que buscan refugio en la prostitución, en los bares, qué sé yo. Yo estoy así como ya hablando un poco por los testimonios que uno va escuchando y que una va escuchando también. Entonces necesitamos otra escuela. Es verdad que necesitamos una cultura educativa diferente y hay que construirla con la participación de todas y todos. Así es. Adelante, Nicaulis. Sí, bien. Lo que veo es que en este sentido, bueno, muy buena la cosa y como que el tiempo se nos va acortando un poquito. He escuchado la intervención de Elizabeth también y conjuntamente ahí María. Y señalar en este sentido, en cuanto a las que fueron señalando, que nosotros en educación bien tenemos que tener claro cuáles son nuestros horizontes, ¿verdad? Hacia dónde es que queremos ir. Creo que cuando se tenga realmente esa claridad, y claro está, tiene que estar sustentado. Me gustaría, dice, mira, viene el día de la no violencia, viene el día de la mujer, viene el día del niño, está ahí, ¿verdad? El día del niño, el día de la niña. Entonces, pero ¿sobre la base de qué se están realizando? Se están conmemorando cada uno de esos días, que sería importante también que se vea esta parte. Luego también con el tema que es un poquito, cuando hablamos de género, y también Elizabeth toca en parte como problemática en centros educativos en cuanto al contacto entre las niñas, ¿verdad? O pudiera ser entre los niños también, decimos las niñas nada más, pero puede darse también entre los niños. Entonces sí, también un poquito desde, bueno, María, soy de educación básica, con formación, maestría ya a nivel de gestión en centros educativos y actualmente coordino y he llevado procesos de tutoría con docentes. Entonces, pero en cuanto así a las escuelas, sí un poquito de cuidado, porque como bien señala, esto tiene muchas aristas. Entonces, no es lo mismo el nosotros tener claro el respeto a sus derechos. Y cuando entran esos elementos ya de diferencia sexual, ya entonces tendríamos que ver cuál debe ser ese manejo dentro de los centros educativos, porque ahí va, ¿para qué son los centros educativos? ¿Cuál es la vida que debe desarrollarse dentro de los centros educativos? Entonces, cuando miramos eso y estamos claros de eso, vemos qué se debe y qué no se debe dentro de ello, y con eso no estaríamos irrespetando. Igual pasara con lo que son o con lo que tuvieran, sean heterosexual, y el que tiene la chica que tiene su noviecito, o sea, dentro del centro educativo no tenemos que estar, por ejemplo, si no está contemplado dentro de esos criterios, de esas políticas que rigen. O sea, si no está permitido, esto tiene que ser válido para todos, no importando preferencia sexual, por un lado. Entonces, sí tener como un poquito esta parte, y eso tiene que ver con ese horizonte de educación. Me gustaría, María y Elizabeth también ahí con toda esa experiencia. María, ¿cómo nosotros, y vemos carencias dentro, y necesariamente cuando se habla, y se ha hablado de igualdad y equidad de género en centros educativos, sale mucho también la parte de esas preferencias ahí sexuales y demás. Ahora me gustaría, si nos puede orientar un poquito de manera así como precisa, esas partes donde entra la igualdad y equidad de género que pueda reflejarse dentro de las escuelas, dentro de
cuando hablamos de sistema educativo, quisiera ir como un poquito más allá. En los centros educativos, ¿dónde nosotros podemos tener esos aspectos que pueden fortalecer esa equidad e igualdad de género de cara también a nosotros tener procesos educativos de calidad? Yo no sé si Elizabeth quería decir algo antes de entrar en eso. Dale tú, Sí, dale tú, Mari. Okay. En el caso en la pregunta que tú haces, Nicauli, ¿dónde en el centro educativo? Mira, yo creo que sí, tú has señalado que es importante tener unos propósitos, unos objetivos definidos, claramente definidos y establecidos. Pienso que desde los fundamentos del currículum se habla de la dignidad de la persona, se habla de la educación integral, humana integral. Entonces, hay valores, hay principios, hay derechos internacionales universales y de todos los tiempos. Y es superar que las diferencias biológicas impliquen desigualdades. Y yo te doy un ejemplo, yo dejaría los baños mezclados. Óyeme bien, los baños, las áreas sanitarias para hombres y para niñas y niños. ¿Cuál es el problema? Es un asunto de educación, las filas, que aquí se habla mucho de las filas. Te estoy dando detalles que son adornos, porque las filas, en definitiva, tú sabes que los varones de un lado y las niñas de otro, las hembras. No, o sea, no entiendo. El deporte, en baloncesto o en el fútbol, y las muchachitas sentadas esperando. No, cuando el cuerpo, una educación física, como yo le decía, creo que el otro día también, educación física es cuerpo, es emociones y sentimientos. Entonces hay que trabajar eso de una manera integrada. No sé si me estoy dando a entender por ahí. Hablé ahorita también de la alimentación. Cuando se habla de la jornada extendida con la alimentación, sobre todo en secundaria, que tenemos las adolescentes que ya están en el proceso de la menstruación, en el desarrollo ya, porque han tenido su primera menstruación. La alimentación no la respetan. No respetamos esa pirámide nutricional para llevarla a la práctica en los comedores y en las cafeterías. La pérdida de sangre es hierro. Entonces habría que llevar una dieta balanceada que tome en consideración esa salud biológica, esa salud orgánica de las adolescentes en este caso. Y ver también, es necesario trabajar para los varones también. Entonces, como que son tantas cosas, es una panorámica hablar de todo esto. Y yo he estado haciendo la propuesta desde los contenidos curriculares en esas estrategias, visibilidad, desnaturalizar, comprender y proponer vías alternativas. Y esas estrategias las estaríamos nosotras poniendo en práctica en cada espacio, en cada rincón, en cada momento, si tú quieres, en los libros de textos, en las canciones, en los actos, los símbolos patrios, en fin. Gracias, María. Bueno, y ahora nosotros ya, Elizabeth, un comentario final antes de estos momentitos que ya Mari se nos tiene que ir porque ya no puede estar más que hasta unos minutitos que nos quedan ahí. Así que un comentario para despedir a nuestra querida Mari Cantizano y agradecerle estar con nosotros en el día de hoy. No, bastante bien impresionada, muy bien impresionada con la intervención de Mari Cantizano. La propuesta y la mirada, la visión que expresa, manifiesta sobre cómo hay que rediseñar esos contenidos, no solamente los contenidos curriculares, sino también replantear manuales de convivencia, replantear planes de mejoramiento de las escuelas, replantear el aquí le decimos PEI, el proyecto educativo institucional, que es la base y fundamento de todo eso que Mari planteó y manifestó de manera tan acertada y precisa. Entonces, me deja esa intervención de ella última, me deja con más dudas, con más inquietudes, con más preguntas, que es lo importante, que uno quede conflictuado, ahí problematizado. Que quede enredado,
para buscar las maneras de desenredarse. Entonces, agradecida contigo, Mari, por tu maravillosa intervención. Aquí de atrevida doy las gracias antes. Entonces, Paula y Nicauli tienen la palabra. Nosotros continuamos, vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a continuar entonces contigo, Elizabeth, y Nicauli y yo seguimos conversando. Despedimos a Mari. Bueno, sí, yo contentísima. Bueno, ya con Paula y con Nicauli, con Elizabeth. María, un placer. Después podemos seguir intercambiando. Ya veremos, ¿oíste? Este es tu espacio, ¿sí? No, es el espacio y también el espacio televisivo, el espacio virtual, pero podemos hacer espacio ya de laboral y profesional para que sigamos en estos intercambios. Te tomamos la palabra, a mí no se me puede prometer cosas. Bueno, no. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Regresamos en un momento, muchísimas gracias, no se nos vayan, regresamos en un momento a seguir compartiendo con Elizabeth Miranda y Nicauli Melo. Un abrazo y gracias por estar con su programa Voz para el Cambio. Eso. Gracias. Volveremos.